Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarse y regalarme este espacio de su tiempo. De verdad que estoy muy agradecida con todos ustedes y espero que este espacio sea un espacio muy provechoso para ustedes. La sesión estaba programada para las 7. Vamos a dar inicio. Primero que todo, pues, darles gracias, como les digo, por el espacio que se están permitiendo de aprendizaje para ustedes. Como siempre inicio las sesiones, quiero darle gracias a Dios primero que todo por esta oportunidad que me da de poder estar con todos ustedes. Como siempre lo he dicho, ustedes son personas de admirar, que al igual que yo, pues nos encontramos en un camino de aprendizaje y que estamos comprometidos en cada día a ser mejores personas, mejores seres humanos y mejores en cada faceta de nuestra vida. Yo soy Deyanira Barreto, administradora de empresas, especialista en gerencia estratégica de negocios y actualmente me encuentro cursando un proceso de formación en coaching ontológico. Hoy les agradezco por estar aquí. Quiero hacer como centramiento una dinámica de presentación. Me gustaría que cada uno de ustedes traiga a su memoria un momento en el que haya aprendido algo valioso para su vida y que en un minuto nos vamos a presentar y que cada uno pueda a su nombre agregarle una palabra que represente el momento que recordaron. Entonces, para que un minutico cada uno piense un momento donde aprendió algo para su vida. Ustedes se toman para pensar en ese momento donde recordaron algo valioso que aprendieron. Yo pues quiero compartirles mi momento valioso, donde aprendí algo muy valioso. Y cuando enseñaba en la casa o que nos ayudaba con las... Nos enseñaba y recuerdo yo cada vez que pienso en un aprendizaje, en algo, cuando aprendí las tablas de multiplicar. En ese momento no teníamos como esas herramientas de pronto de involucrar las emociones en el aprendizaje. Y mi papito, pues con las herramientas que tenía, nos enseñaba coscorrones. Entonces, en la dinámica es, pues mi nombre es Deyanira y ese recuerdo me trajo nostalgia. Me gustaría que el que quiera compartir de pronto qué experiencia, qué momento de aprendizaje y su nombre y una palabra que le trajo pues ese recuerdo. Bueno, si me lo permiten, me gustaría empezar. Buenas noches a todos, mi nombre es Jorge Cortés. Con la palabra con la que voy a arrancar este aprendizaje que tuve hace muchísimos años fue la humildad, ¿sí? Cuando en algún momento una familiar que tuve tenía una señora del aseo que le colaboraba y realmente en algún momento ella pues no, o sea, por el hecho de que ella era la dueña de la casa y que era la que le pagaba la cuenta, era la que le pagaba el salario, pues como que tenía el derecho también de tratarla mal, hasta que un día ella tuvo un inconveniente y todas las personas le dijeron a ella que no, excepto la señora que le colaboraba, que le pudo hacer el favor, un tema pues ya muy personal de ellas, pero le pudo ayudar y ella automáticamente le tocó agachar la cabeza y decirle, efectivamente, de todas las personas que podía ayudarme en la vida, usted fue la única que me colaboró y de la que menos esperaba.
Entonces, a veces la persona más humilde y la que tú ves por allá más lejos es la persona que más te va a enseñar en la vida y que más te va a decir en el camino que cuando uno va en su vida es mejor tratar bien a todo el mundo, porque cuando uno vaya de bajada son esas mismas personas las que le pueden ayudar o le pueden ascendir a uno también. Muchas gracias, Jorge, por compartir esa experiencia. Bueno, sigo yo. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Sí, mi nombre es Carlos Andrés Pérez de ella, pues de antemano, muchas gracias de nuevo por este espacio. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Pérez. Yo quiero, bueno, pues no sé cómo describirlo en palabras, pero voy a tratar de hacerme entender. Hace 23 años yo tuvimos una lección de vida muy grande y fue el saber aprovechar los tiempos valiosos con las personas que uno quieren. Lo digo porque yo hace 23 años perdí a mi papá. Él se fue supuestamente con un malestar estomacal al hospital y pues nadie pensó que era la última vez que lo íbamos a ver. Entonces quedaron muchísimas cosas por decir, quedaron muchísimas cosas por aprovechar. A veces no me daba cuenta por el día a día o por estar en mis cosas, pues que perdí mucho tiempo que pude haberlo aprovechado con él. Enseñanza que la aproveché con mi mamá al máximo. Mi mamita se me fue en el 2016 de cáncer, pero pues Dios nos dio la oportunidad de poder estar con ella todo ese tiempo después del fallecimiento de mi papá. Y pues esa fue la enseñanza grandísima de aprovechar a las personas que uno tiene al lado, que realmente quiere aprovechar todos esos espacios y todos esos momentos, porque pues el día de mañana, ya cuando no estén, pues no se va a poder devolver el tiempo atrás. Muchas gracias, Carlos, por compartir. Vale, mi bellis. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, teniendo en cuenta esto, me gustaría que en esta sesión, en esta reunión, hiciéramos unos acuerdos grupales. Dentro de los acuerdos yo les propongo para este taller que en este momento todos somos aprendices y por lo tanto nos disponemos a escuchar con apertura, sin juzgar. No vamos a juzgar las emociones ni las experiencias de otros. Lo que se comparte en este taller se queda aquí. Respetamos la privacidad de los participantes y las experiencias pues, que nos traigan, que nos van a aportar. La participación hoy es voluntaria. No hay presión de participar, solo los invito a explorar lo que vamos a aprender, a interiorizar y a ver, ahorita a través del taller vamos a poder identificar unos enemigos del aprendizaje y que cada uno nos podamos llevar eso, esa interiorización y esa exploración interna de si puedo estar teniendo algún enemigo que de pronto no haya visto y que lo tengamos en transparencia. Hoy nos abrimos a cuestionar nuestras creencias en temas de aprendizaje y a explorar nuevas formas de aprender. Entonces, les voy a poner una presentación. Permítanme, por favor. Por favor, me indican cuando la vean. Listo, ya la veo. Ya se ve completa, ¿sí? Sí, se ve la pantalla. Listo. Permítanme. Listo. Bueno, como les mencionaba, los enemigos del aprendizaje, hoy el taller se trata de los enemigos del aprendizaje. Nos reunimos para explorar este tema, pues que nos toca a todos, sin importar nuestro rol, nuestra experiencia, nuestra formación. Los enemigos del aprendizaje son aquellas voces internas, creencias, emociones, hábitos, que muchas veces, sin darnos cuenta, nos están impidiendo aprender, desaprender o abrirnos a nuevas posibilidades de conocimiento. En este taller no buscamos juzgar ni señalar, sino reconocer con honestidad cosas que nos están limitando y descubrir esos caminos que nos pueden enfocar para liberarnos. Es importante que para aprender tengamos en cuenta que
aprender no es solo acumular información, es permitirnos cambiar, equivocarnos, cuestionar las cosas y sobre todo mirar con curiosidad y traer a conciencia algunas cosas que hasta hoy estaban pues en transparencia. Cuando digo transparencia, hace referencia a que los estábamos haciendo de manera inconsciente. No nos estamos dando cuenta de esos comportamientos que estamos trayendo. Como lo habíamos hablado en talleres anteriores, cada persona es un observador diferente que viene afectado por sus creencias, por la cultura, por la forma en que lo criaron, por la forma en que ha tenido que vivir su vida. Entonces, nosotros a veces caemos en unos enemigos del aprendizaje que sin querer estamos llevando, estamos teniendo día a día y que no reconocemos. Pasan desapercibidos. Hoy yo los invito a que se conecten con esa historia de aprendizaje que cada uno está teniendo y que hoy nos convertimos en un espejo, en un apoyo. Vamos a crear juntos un espacio seguro y respetuoso, un espacio humano donde podemos decir, aquí puedo aprender, pues sin temor a equivocarme, porque son cosas que me van a aportar para todas las áreas de nuestra vida. En la constante observación de los enemigos del ser humano, permíteme un segundo, permítanme por favor que tuve aquí inconvenientes técnicos que ya estamos solucionando. Listo. Por favor, me confirman si ahí ven toda la pantalla. Sí, ahí está. Sí, ya vemos la Gracias. presentación. Vale, muchas gracias. Entonces, como les venía comentando, en la constante observación del ser humano, se ha identificado hasta hoy aproximadamente 25 enemigos del aprendizaje. Como les comenté anteriormente, son algunas acciones, pensamientos, formas de actuar que estamos trayendo a nuestra vida de manera inconsciente y que nos están limitando en el camino del aprendizaje. Cuando nosotros estamos limitados en el camino de aprender algo nuevo, nos podemos cerrar posibilidades. Posibilidades de aprender nuevas cosas, de adquirir un nuevo conocimiento que me permita avanzar y ser mejor en cualquier aspecto de mi vida, tanto emocional, laboral, espiritual o de autorrealización. En este caso les enumero 10 enemigos del aprendizaje que a mi forma de ser desde mi observador pueden ser los que más experimentamos pues, en nuestro día a día. Uno de esos enemigos es la incapacidad de admitir que no sé. Otro, la ceguera cognitiva, la ausencia del contexto emocional adecuado, no dar autoridad a otro para que me enseñe, la desconfianza, inhabilidad de desaprender, creer que tu acción es irrelevante, no puedo aprender dado a quién soy, confundir aprender con tener una opinión o no detenerte a afilar el hacha. De estos 10 que yo estoy enumerando, quiero hacer zoom especialmente y que exploremos en este taller 5 de ellos, dentro de los cuales les traigo la ceguera. La ceguera cognitiva se da principalmente cuando presentamos espacios de comprensión que no nos permiten identificar que pueda que todo lo que yo conozco no sea todo lo que exista. Es cuando no sabemos que no sabemos de un tema, no reconocemos, no alcanzamos a reconocer que no sabemos por completo de un tema. Cuando yo no puedo creer, cuando no creo que lo que yo conozco de un tema sea todo lo que exista, esto nos lleva a descalificar la manera de habitar de otra persona que tenga un conocimiento diferente al mío. Es cuando yo no admito que el conocimiento de una persona y la experiencia y las cosas que ella trae con su contexto puedan ser parte de lo que yo conozco, o simplemente lo descalifico y digo, no, las cosas son como yo las conozco, como yo las aprendí, y no me doy ese espacio para pensar si de pronto hay una partecita pequeña que yo no conozco del todo.
Cuando este fenómeno se presenta, la ceguera cognitiva se puede transformar en arrogancia, pues nos negamos a validar la percepción de otros, el conocimiento que trae otro observador con toda su historia, y la ceguera se puede traducir en la incapacidad de pensar de una manera crítica causada por prejuicios, la falta de atención, la creencia, el pensar que ya sé todo y que no tengo nada adicional de un tema que aprender. En pocas palabras, cuando pensamos que conocemos todo lo que está ahí para ser conocido, no me abro a una posibilidad para aprender algo nuevo. La incapacidad de ver nuevas posibilidades o reconocer que hay algo que no sé. Aquí les traigo un ejemplo, y es cuando un profesional cree que ya sabe todo sobre su campo y no considera una nueva metodología. Es como cuando uno dice, no, yo soy experto en esto, este tema lo conozco de pe a pa, pero sale un avance tecnológico y nos cuesta de pronto adentrarnos en ese nuevo conocimiento porque creemos que ya lo conocemos todo. Una estrategia para fomentar es la curiosidad y la humildad intelectual, hacerse preguntas abiertas que nos inviten a explorar y a pensar qué partecita puedo de pronto estar dejando dentro de ese espacio, digámoslo, vacío, para poder abrirnos a aprender algo nuevo. El otro enemigo del aprendizaje es la ausencia del contexto emocional adecuado. Si entendemos las emociones como predisposición para la acción, no es de extrañar que algunos de ellos nos predisponen, algunos estados emocionales nos predisponen a aprender y otros nos ayudan. Muchos de nosotros somos negligentes en este aspecto y centramos la atención simplemente en la información, en el carácter de la información, en el tema que voy a aprender, y nos olvidamos de los estados de ánimo también nos frenan y no nos permiten el aprendizaje. Las emociones constituyen un aspecto fundamental en todo el proceso del aprendizaje. Es necesario que empecemos a involucrarlas y a considerarlas como una parte muy importante del proceso. En los ambientes donde predominan el respeto y la confianza, se crea una atmósfera fructífera para el aprendizaje, y cuando en algunas ocasiones se predomina el miedo, predomina la indiferencia, el aprendizaje muchas veces se ve limitado. El aprendizaje se bloquea cuando el entorno emocional es frío, es inseguro o es poco estimulante. Y como lo decía anteriormente, muchos somos negligentes en este aspecto porque no lo conocemos. Cuando hacía referencia a que recuerdo donde aprendí algo y señalaba a mi papá, hablaba de este preciso contexto, que es que en un tiempo no se tenía el contexto emocional adecuado para la enseñanza. Para tener un buen proceso de aprendizaje, emocionalmente, tanto el maestro como el aprendiz deben estar en un contexto de confianza, de respeto, de curiosidad. La curiosidad despierta como esa necesidad de saber y esa emoción de conocer algo nuevo. Hoy en día en los colegios y en las universidades sí se ve un poco más que ya se están integrando todos estos contextos emocionales a todo el tema del aprendizaje. El ejemplo que ustedes ven aquí, por ejemplo, es en un aula donde se castigan los errores, en lugar de verse como oportunidades, pues la gente o las personas o los niños pues no van a querer participar, y así tengan unas ideas y sean muy creativos, pues no van a querer contribuir con sus ideas, pues por temor. Hay una estrategia, y es que debemos siempre, cuando nos adentramos en el conocimiento, más que la información, más que todo el temario que vamos a llevar, que generemos ese espacio de confianza y ese espacio de respeto
para que se cree una buena atmósfera y que sea fructífero el aprendizaje. Ahorita vamos a ver este video donde una experta nos habla de las emociones y cómo influyen en el aprendizaje. Permítame. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que se da con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos. Buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo. Que a cada uno se le dan bien cosas diferentes. Pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor. Presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado y haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que
yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Vale, teniendo en cuenta esto que vemos, es importante que a partir de este momento podamos considerar los estados emocionales como una parte importante del aprendizaje. Como lo decía la experta, nosotros tenemos técnicas en las que podemos cambiar de un estado emocional al otro y les puedo enumerar unas cuantas. Por ejemplo, el tema cuando uno dice tome aire, vaya, tome aire o dése 5 minutos o cuente hasta 10. Esos son técnicas que nos pueden ayudar a contrarrestar un estado emocional que no nos está permitiendo de pronto estar en ese momento centrados para el aprendizaje. Técnicas de respiración y una técnica que a mí me funciona mucho y es cuando de pronto estoy presentando un estado de ánimo, de pronto de estrés, ya lo había compartido en algún momento, es la técnica del esfero. Yo me pongo un esfero en la boca para engañar al cerebro, que el cerebro pueda llegar a piense que nosotros estamos riéndonos. Es una técnica que nos saca de un estado emocional de pronto de ansiedad o de estrés. Esa es la invitación en este punto. ¿Alguien tiene de pronto algún comentario? ¿Quiere compartirnos algo? De pronto, si han experimentado algún contexto en el que emocionalmente no estaban pues preparados para recibir información, como lo dice la experta, cuando nosotros estamos en un tema, en un entorno de pronto o en un estado emocional negativo, pues a veces entramos hasta en el mismo bloqueo. Tú puedes conocer de un tema, pero si estás con temas de emociones que son demasiado fuertes, te bloqueas. El miedo bloquea. ¿Alguien quiere compartir algo? Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Angie. Teniendo en cuenta, digamos, que este video que nos enseñas, pude recordar una experiencia que tuve cuando era niña en el colegio, y era que yo tenía una profesora muy brava y con nosotros estudiaba un niño con síndrome de Down. Entonces, pues claro, la enseñanza para él era un poco más compleja y difícil, pero lo que hacía que él aprendiera mucho menos y todo de por sí como que el salón, era porque ella pues maltrataba, digamos, que al niño que tenía síndrome de Down para que se sentara. Entonces lo que hacía era pues espicharle como sus orejitas y lo sentaba. Entonces eso nos generaba mucho miedo. Y siento que pues yo traigo a mi memoria ese recuerdo, y efectivamente digamos que habían muchos vacíos en esa época de la misma enseñanza, porque nos enseñaba con temor. Entonces era como para compartirles también esa experiencia que viví. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, Angie. Precisamente en los temas escolares, hoy se ve que antes de iniciar las sesiones educativas, tienen como un espacio de actividades, como de calentamiento, de integración, donde los niños como que se relajan y disponen todas sus emociones para entrar en el mundo del aprendizaje. Muchísimas gracias por compartir. Otro de los enemigos del aprendizaje es la desconfianza. La desconfianza es un enorme gasto de energía
y consiste en que una vez reconozco que no sé de algún tema y que he identificado una persona cercana que tiene el conocimiento y todo lo que yo estoy requiriendo, no soy capaz de concederle a esa persona autoridad para que me enseñe. En ese momento donde yo como ser humano reconozco que en un tema no soy competente y que la única forma que tengo que hacer, la única forma que tengo para llegar a ese lugar donde quiero es aceptando la dirección de otro que sí tiene los conocimientos, las competencias, las habilidades para enseñarme, pero en lugar de abrirme y a esa posibilidad, como que nuestra mente se autosabotea al no dejarse guiar. Ejemplo, cuando una persona muy cercana a nosotros nos quiere enseñar o nosotros necesitamos, requerimos comprender algún tema y esa persona nos tiene la disposición de enseñarnos, muchas veces nosotros mismos bloqueamos ese aprendizaje creyendo que la persona no tiene como las competencias, cuestionando todo lo que la persona nos enseña. Este enemigo también se presenta cuando estamos dispuestos a conceder la autoridad para que alguien nos enseñe, única y exclusivamente cuando es una organización, una institución o que según nosotros juzgamos esté por encima de nosotros. No nos atrevemos a confiar en aquellos que consideramos inferiores a nosotros. Para esto traigo un ejemplo y es, por ejemplo, un doctor, no sé, en conducta adolescente, que piensa de pronto que un padre de familia con 3 hijos adolescentes que es taxista no le puede de pronto enseñar algo de lo que él ya conoce en su profesión. Eso quiere decir que lo que hacemos es invalidar el conocimiento que tiene una persona que nosotros consideramos dentro de nuestros juicios, consideramos que esa persona no tiene la autoridad para enseñarnos. O, por ejemplo, cuando pensamos que una persona, que un anciano no nos puede enseñar nada del sentido de la vida o de, no sé, de acuerdo a sus experiencias, no tiene nada que aportarnos porque juzgamos que, bueno, el que me va a enseñar si ni siquiera sabe manejar internet, ni siquiera conoce ni sabe usar el internet. Con este enemigo del aprendizaje, nuestra mirada se acorta. Nosotros nos cerramos como esas posibilidades de encontrar aprendizaje en personas que creemos que son inferiores. Al principio del taller, Jorge nos compartía de la persona del servicio que fue la única que tuvo la posibilidad y quiso ayudar a esta persona. Es eso, nosotros a veces por nuestros juicios caemos en este enemigo del aprendizaje. Nuestra mirada se acorta, nuestra experiencia vital se achica y cada vez nos vamos quedando con menos maestros. ¿Por qué? Porque no vemos lo que nos puede enseñar un niño, no vemos lo que nos puede enseñar un padre de familia, no vemos lo que nos puede enseñar un subalterno nuestro, no vemos lo que nos puede enseñar nuestros hijos en nuestra casa, nuestro esposo. Y lo que hacemos es que cuando estamos en ese proceso de aprendizaje con una persona que no está dentro de una organización o dentro de una institución con renombre, nosotros los descalificamos y lo que hacemos es cuestionar todo lo que esa persona nos enseña. Un ejemplo que traemos acá, un estudiante que no cree que el contenido sea útil o que duda de la capacidad para aprenderlo. A mí me ha sucedido mucho eso, y es que cuando estoy estudiando algo y de pronto tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer algo que me saca de mi zona de confort, como que digo, pero esto para qué me sirve, esto no me está aportando, esto no. Entonces es algo que me frena de pronto el conocimiento, y cuando ya empiezo a adentrarme y abro mi mente y empiezo a adentrarme en ese conocimiento o en esa tarea o en ese tema específico
que yo creía que no me iba a aportar, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que me enseña. Como estrategia para poder ir trabajando en la desconfianza es construir relaciones de confianza y mostrar relevancia en el aprendizaje y celebrar los pequeños logros. Lo que les digo, todos los días aprendemos algo. Los niños muchas veces, aunque nosotros creemos que los niños no tienen nada que enseñarnos, los niños tienen mucho que enseñarnos, tienen mucha sabiduría y tienen una limpieza en su corazón y están libres de juicios, que de verdad que en el tema del aprendizaje los niños son unos maestros fantásticos. Otro enemigo del aprendizaje que traemos es la inhabilidad de desaprender. Algunas personas que han tenido éxito alguna vez corren el riesgo o corremos el riesgo de ser arrastrados por este enemigo. Esto nos sucede cuando pensamos, si funcionó lo que hice en algún momento, pues tiene que funcionar siempre. Seguimos insistiendo en las mismas acciones que funcionaron en algún momento y que fueron eficaces para otros tiempos, aunque los tiempos de ahora simplemente exijan otras acciones. Es muy difícil y cuando una persona se cierra a la posibilidad de hacer algo nuevo o de implementar o de pensar en una nueva alternativa para hacer las cosas, puesto que pues es tanto el sesgo que no nos permite mirar a otro lado. Es como cuando hacemos algunos ejercicios que nos dicen, venga, piense por fuera de la caja. No piense lo que siempre ha hecho, no piense en cómo ha funcionado, sino piense si este fuera el único escenario y por loco que suene y si fuera en un universo paralelo, ¿cómo lo haría? Esto nos ayuda muchísimo a poder trabajar en este enemigo del aprendizaje, que es la inhabilidad de desaprender. Muchas veces es más difícil desaprender que aprender nuevas cosas. Este enemigo surge por la nostalgia de los tiempos en los que hacíamos las cosas como nos salían bien, y esa nostalgia nos lleva a no considerar los cambios de las situaciones, de los roles actuales, y detrás de ello pues también se oculta un miedo grande que de pronto podamos tener al aprender. Vamos a ver aquí un pequeño video.
Bueno, en este video vemos y tienen más de 30 años, yo creo. Sabemos lo que nos costaba antes hacer un mapa, todo lo que nos tocaba ir hasta buscar a las bibliotecas, el libro, nos tocaba hacer unas fichas para encontrar el libro. Ahorita el conocimiento está a la mano. Y lo digo por mí, a mí me costó mucho cuando empezó a llegar la tecnología, o sea, cuando empezamos a trabajar todo a través del celular, que ahora hacerle una pregunta a Google es tan sencillo que es que no acabo de escribir la pregunta cuando ya tengo 1000 respuestas. Eso es lo que nos permite a nosotros ir pues como a la vanguardia de nuevas tecnologías, desaprender lo que habíamos aprendido. Anteriormente se aprendía de una manera diferente y tenemos que irnos adaptando. Ahorita con la llegada de la inteligencia artificial estamos también en modo aprender y tenemos que ir adaptándonos. ¿Para qué? Para poder abrir posibilidades en nuestra vida, en todos los ámbitos, en la vida cotidiana, en el aspecto laboral, en el aspecto profesional. Uno de los ejemplos es que es el empleado que insiste que no va a usar un sistema, que va a seguir usando un sistema obsoleto porque él siempre lo ha hecho así. O la persona que es operativa y dice, yo siempre lo he hecho de esta manera, y así le traigan el software más avanzado y así le enseñen a hacer los cruces en SQL, en cualquier otra plataforma, pues no lo va a querer hacer así porque él lo aprendió a hacer de manera manual y no quiere, se aferra como a esa manera que le enseñaron, siempre lo ha hecho así, siempre le ha funcionado, y para uno es difícil, para algunas personas se les hace difícil o tienen la inhabilidad de desaprender lo que ya han aprendido. Una estrategia para poder ir adelantándonos a ese enemigo es mostrar la evidencia pues, del cambio, que el cambio nos facilita y nos abre experiencias, nos facilita las experiencias, y pues cuando vemos este contraste en el video de cómo se hacía antes, las horas que nos llevaba a hacer las cosas y ahora lo fácil que es tener la tecnología a la mano y no aprovecharla, pues realmente es uno el que pierde esas posibilidades. Y por último, traemos el enemigo de no detenerte a afilar el hacha. Este enemigo se refiere a la resistencia que como personas podemos tener para pausar, para reflexionar, para prepararnos mejor antes de seguir actuando. Muchas veces estamos en ese modo automático y pensamos que yo puedo seguir avanzando y puedo ir cambiando las cosas a medida que avanzo, pero no siempre funciona así. Es necesario que en algunos momentos, en algunos aspectos de nuestra vida, podamos actuar, revisar lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, cómo estamos actuando, tener esa pausa para prepararnos, para no seguir en piloto automático, para cuestionar si los métodos, las creencias, las herramientas que traemos nos están siendo útiles, y permitirnos como esa pausa para hacer mejor las cosas y para hacer un alto en el camino para poder avanzar. Tenemos de pronto este enemigo se puede presentar cuando evitamos el descanso, cuando evitamos
la reflexión y el autoanálisis, porque lo consideramos, tenemos juicios en nuestra mente que nos hacen considerar que el descanso, la reflexión y el autoanálisis pueden ser una pérdida de tiempo, cuando pues realmente no lo es. A veces necesitamos descansar para poder hacer las cosas con más conciencia, con más empeño, con más ahínco y poder obtener un resultado diferente al que estamos teniendo. Este enemigo se manifiesta en respuestas como cuando uno dice, yo ya sé cómo hacer esto y yo no necesito revisar nada, yo voy avanzando, yo voy a una carrera que no quiero parar, o no tengo tiempo para, cuando decimos afilar el hacha también hace referencia a cuando no nos preparamos, cuando no tenemos tiempo para llenar nuestra mente, para fortalecer las habilidades que tenemos que fortalecer para enfrentarnos a una tarea, cuando decimos que no tenemos tiempo para aprender, cuando no tenemos, yo no tengo tiempo para cursos, para talleres, para mentorías, yo ahorita lo que tengo es que avanzar, es que seguir haciendo lo que vengo haciendo y no nos damos ese espacio también para aprender nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevas formas y nuevas visuales de hacer las cosas. Siempre lo he hecho así, ¿para qué? Pues ¿para qué cambiar si siempre lo he manejado así? Prefiero seguir adelante sin detenerme, no, yo no quiero hacer un alto, yo quiero avanzar, yo no quiero de pronto perder el tiempo porque lo tenemos, como lo decía anteriormente, lo tenemos como un juicio de que cuando nos detenemos y tenemos un momento de reflexión y de tranquilidad y de descanso, pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Debemos abrirnos a esa posibilidad de darnos permiso para pausar y reconocer que el aprendizaje requiere momentos también de pausa, de revisión, de ajuste, de mejorar las herramientas con las que realizo mi labor o con la que realizo cualquier actividad de mi vida, ya sea emocional, cognitiva, técnica, adquirir habilidades y adquirir nuevos conocimientos que me permitan de pronto ponerle como más agilidad a los procesos que puedo estar haciendo. Esto a mí, este enemigo del aprendizaje se me presenta muchísimo en el tema laboral, porque yo soy una de las personas que por juicios, por mis creencias, por mis valores, por lo que traigo de toda mi historia, siempre he pensado que como que el descanso es una pérdida de tiempo y no se da uno ese tiempo para la reflexión y para el autoanálisis. La falta de preparación también es un punto fundamental que se muestra cuando no nos detenemos a aprender nuevas cosas, a prepararnos y a llenar nuestra mente con cosas que nos aporten a hacer un cambio en lo que venimos haciendo. La falta de preparación, la reflexión o la renovación personal antes de enfrentarnos a un proceso de aprendizaje. Es básicamente, hay un ejemplo y es de un joven que le pidió a un anciano que hicieran una apuesta y que cuál de los dos iba a cortar más árboles. Y cada uno afiló su hacha al inicio y empezaron en secuencia a cortar árboles. Cuando el joven miraba al anciano, el anciano todo el tiempo estaba agachado, pero el joven pensaba que el anciano estaba descansando. Al final del tiempo, cuando fueron a revisar cuántos árboles había cortado, había talado cada uno, pues, oh sorpresa, que el que más había talado árboles era el señor anciano. Y el joven le preguntaba, ¿y por qué si cada vez que yo a usted lo volteaba a mirar, usted era descansando, usted estaba ahí agachado, quién sabe qué estaba haciendo, estaba descansando? Y el anciano le mostró que cada vez que él se detenía era para afilar el hacha. Entonces, él afilaba el hacha y cortaba con más velocidad de lo que el otro que tenía su hacha, así que estaba sin afilar, cortaba. Entonces, ese es un ejemplo que nos muestra que definitivamente nosotros tenemos que darnos ese espacio
para afilar el hacha, para afilar nuestras herramientas, nuestros conocimientos, nuestras técnicas, evaluar lo que estamos haciendo y poder avanzar hacia los objetivos que queremos conseguir. Un empleado debe liderar una nueva iniciativa de herramientas digitales que no domina y en lugar de capacitarse o buscar ayuda, él decide avanzar. Pues, ¿qué va a pasar con una persona que en lugar de capacitarse para un nuevo proceso que requiere unas habilidades diferentes, inicia sin, mejor dicho, yo lo puedo hacer y yo voy a ver cómo, pues que todas las cosas, aunque él empiece con mucha rapidez, con mucha velocidad, va a llegar un momento en que le va a tocar devolverse a ver en qué está fallando y en lo que está fallando es en esa búsqueda de conocimiento y en esa búsqueda de el desarrollo de nuevas técnicas y nuevas habilidades que le permitan ejercer su labor de manera correcta, coherente y que le ayude a avanzar y que le permita conseguir sus objetivos. La estrategia para contrarrestar este enemigo es planificando el aprendizaje y buscando espacios de renovación personal, dándose permiso, dándose el permiso de tener un descanso, una reflexión, un autoanálisis y no considerarlo como pérdida de tiempo. Como conclusiones, pues quiero concluir este taller con que los enemigos del aprendizaje son maneras de actuar o de responder que estamos siendo en transparencia inconscientemente. Debemos tener en cuenta que el conocimiento no es absoluto. Siempre tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo. Siempre hay lugar para aprender. Tenemos que identificar qué es ese algo que no sé, que todavía no sé, que no identifico. No sé, parece un juego de palabras. Es identificar qué no sé, que todavía no sé, o cuál es el espacio vacío que tengo para poder aprender. Las emociones son parte fundamental del aprendizaje, por lo tanto o más que la teoría, por lo tanto es fundamental que empecemos a involucrarlas en estos procesos de aprendizaje. Otorguémosle la confianza a otros para que nos enseñen. Debemos hacer un alto en el camino, detenernos, revisar nuestras herramientas y afilar el hacha. Con esto damos por terminado el taller, no sin antes agradecerles el tiempo que ustedes se toman para estar acá, para aprender algo nuevo. Me encanta tenerlos en este espacio. De verdad, muchísimas gracias por esa oportunidad que me dan de poder llegar a ustedes con estos temas para los que yo también estoy en ese proceso de aprendizaje, pero que me encanta compartirlos y que me encanta llegar a ustedes con temas como estos que sé que día a día les van a aportar a su crecimiento personal, profesional y en todos los ámbitos de su vida. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Deya, por el espacio. Por el tiempo. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Sí, de verdad, un aprendizaje muy lindo. Gracias de ella. Muchas gracias. Y a de ella, ustedes. muchas gracias, muy lindo, muy hermoso todo y de verdad me llevo muchas cosas de este taller, muy bonito. Esto nos hace, o sea, aprender a entender también a las personas. Porque hoy con tu taller, o sea, yo visualicé a mi hijo y él en su aprendizaje, a veces no lo entiendo, pero él puede tener esos escenarios que nos pusiste hoy. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Andrita. Y especialmente esto nos ayuda y nos sirve a nosotros mismos. Interioricemos, de verdad. Cada cosa que veamos, cada cosa que estamos aprendiendo, los temas que tocamos hoy, interioricémoslos, tomémoslos como nuestros, que yo sé que van a ser herramientas que nos van a aportar a cada uno. Como les digo, estamos en este proceso de aprendizaje y
y cada cosa nueva nos aporta, nos hace mejores seres humanos y mejores profesionales. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Si alguien quiere compartir algo, los quiero muchísimo a todos. Bueno, Señora. ella. Primero que todo, felicitaciones. Creo que realmente todos los puntos que abordaste fueron muy consecuentes frente a cuál es el hecho, cuál es el dato, pero nos diste unas herramientas fundamentales de cómo abordarlos. Me encantó mucho la diapositiva 2 de ausencia del control de la emocional adecuado, creo que se llamaba así, ¿no? Ausencia del contexto emocional, sí, Bueno, y la 2, no de tenerte a afilar el hacha, ¿sí? Creo que ahí el aprendizaje fundamental es que uno siempre está en control del significado, o sea, siempre. Porque la mente es una máquina de crear significados, nada es bueno o malo, ¿cierto? Pero nuestras experiencias, sean positivas o negativas, nos va sesgando. ¿Qué tan importante es aprender a desaprender? Sí, señora. Y con estas aprendizajes, con estas enseñanzas que tuviste, creo que fue muy valioso para todos nosotros y creo que nos van a llevar a tomar unas mejores decisiones parados desde la racionalidad y no dejar que la mente nos domine. Entonces, felicitaciones. De verdad, el mensaje fue un mensaje claro, coherente, y tus ejemplos lo hicieron más diciente. Entonces, de mi parte, muchas felicitaciones y muy agradecida por esta presentación que hiciste. Muchísimas gracias, Astrid. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, Vale, gracias. muy bien. Que Dios los hasta bendiga. luego. Muchas gracias a todos. Gracias, tía. Una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Ya, feliz noche. Chao, gracias. Can we do it better?